Bután no tiene rascacielos, no hay avenidas repletas de vallas publicitarias, tampoco verás multitudes ansiosas revisando sus teléfonos en cada esquina. Lo que sí hay, en cambio, es una bruma persistente que envuelve las montañas, monasterios encaramados en riscos imposibles, banderas de oración ondeando con el viento y una paz densa, casi líquida, que empapa los sentidos desde el primer momento. Este diminuto país del Himalaya, encajado entre los colosos de China e India, ha capturado la atención del mundo por una razón inusual. Su obsesión no con el Producto Interno Bruto, sino con la felicidad nacional bruta. En un planeta que corre detrás del consumo, Bután decidió detenerse. Mientras el resto del mundo acelera, ellos meditan. En silencio, sin alardes, han cultivado una sociedad que prioriza el bienestar espiritual sobre el material. Pero lo que no muchos saben es que esta aparente felicidad tiene un trasfondo mucho más complejo y fascinante. Bután es un país que vive en la penumbra, literalmente y simbólicamente. Solo en el año 2016 se completó el acceso a la electricidad en todo el país. Hasta hace poco, gran parte de su población cocinaba con leña, se alumbraba con velas y caminaba horas para llegar a la escuela más cercana. Incluso hoy, en muchas aldeas montañosas, la luz llega con intermitencias, si es que llega. Y sin embargo, allí, en esa penumbra ancestral, florece un sentido de pertenencia y serenidad que ha desconcertado a los visitantes más escépticos. La geografía butanesa lo define todo. Más del 70% del país está cubierto por bosques primarios. Las aldeas están diseminadas entre valles profundos y montañas que alcanzan los 7.000 metros de altitud. No hay trenes. Solo una carretera serpenteante atraviesa el país, conectando la capital Thimphu con las demás regiones, muchas de las cuales permanecen virtualmente aisladas durante las nevadas o las lluvias monzónicas. Este aislamiento ha sido tanto una bendición como un reto. Por un lado, ha protegido a Bután de las influencias devastadoras de la globalización. Por otro, ha hecho que la vida aquí sea profundamente rural, artesanal y muchas veces precaria. Los habitantes deben sembrar su comida, tejer su ropa, construir sus propias casas, no como una moda hipster, sino como una necesidad milenaria. Pero lo extraordinario es que, en medio de esta aparente pobreza material, los butaneses no se sienten pobres. Al contrario, su sistema de valores está tan profundamente anclado en el budismo tántrico que la riqueza se mide en tranquilidad mental, armonía familiar y conexión con la naturaleza. Las enseñanzas de Padmasambhava, el gurú que trajo el budismo a la región, están tatuadas en la conciencia colectiva. La impermanencia, la compasión, la renuncia son conceptos vivos, no frases para libros de autoayuda. Caminar por una aldea en Bután es como entrar en una cápsula del tiempo. Las casas, construidas en madera y piedra, siguen patrones tradicionales. Sus ventanas están decoradas con pinturas de penes, símbolo de fertilidad y protección espiritual que a los visitantes suele desconcertar, pero que aquí forma parte del día a día sin pudor ni burla. Las mujeres, vestidas con sus kira multicolores, y los hombres con el go enrollado hasta las rodillas, mantienen una estética ancestral sin haberla convertido en un espectáculo folclórico. La religión y la vida cotidiana no están separadas. En cada casa hay un pequeño altar, en cada cruce una estupa blanca, en cada montaña un dios tutelar. La espiritualidad en Bután no se limita a los templos. Está incrustada en la arquitectura, en el lenguaje, en las decisiones gubernamentales. Incluso el turismo, uno de los pilares económicos emergentes, está regulado por principios budistas. Los visitantes deben pagar una tarifa diaria alta, precisamente para evitar el turismo masivo y proteger el equilibrio cultural y ecológico. A pesar de su reputación como país feliz, la vida en Bután está lejos de ser fácil. Las caminatas extenuantes para acceder a los servicios básicos, la falta de recursos médicos modernos y las catástrofes naturales, deslizamientos, terremotos, tormentas de nieve, están a la orden del día. Sin embargo, lo que sorprende es cómo la población parece vivir todo esto sin dramatismo. Existe una aceptación de la adversidad que desconcierta a los extranjeros. La muerte no es un tabú, sino una compañera constante. Es común meditar sobre ella, hablar de ella y aceptarla como parte integral del ciclo natural. Y es aquí donde se entiende mejor por qué Bután es considerado feliz. No por la ausencia de dolor, sino por la relación que han construido con él.
No es una felicidad eufórica, sino una paz profunda, casi estoica, que nace de vivir en comunidad, en contacto con lo divino y sin las presiones artificiales del progreso desbocado. En otras palabras, la felicidad en Bután no se mide por lo que se tiene, sino por la ausencia de deseo compulsivo. El Estado butanés, bajo la monarquía constitucional, ha jugado un rol clave en esto. Los reyes, particularmente Jigme Singye Wangchuk, quien abdicó en 2006 para permitir una transición democrática, han promovido una visión de desarrollo centrada en valores culturales, ecológicos y espirituales. En lugar de buscar una modernización acelerada, Bután adoptó una estrategia gradual, donde la infraestructura, la salud y la educación se desarrollan sin poner en riesgo la identidad nacional. Un ejemplo curioso es el control de la televisión. Recién en el año 2000 se permitió oficialmente la transmisión de canales extranjeros, y fue una decisión tomada con cautela, conscientes de que el acceso repentino a otros mundos podría alterar la percepción del propio. Desde entonces se han intensificado los programas educativos, las campañas de preservación lingüística y la enseñanza de valores tradicionales en las escuelas para amortiguar el impacto cultural. Uno de los pilares más visibles de esta felicidad estructural es el sistema comunitario. Los habitantes de una misma aldea trabajan juntos en las cosechas, en la construcción de casas, en los funerales, en los nacimientos. Todo se hace en red. La solidaridad no es un acto voluntario, sino una regla tácita, y esa red es particularmente fuerte en las zonas rurales, donde los lazos familiares y vecinales se entrelazan como los hilos de una alfombra tejida a mano. En las celebraciones religiosas, como el Chechu, que se celebra en distintos monasterios del país, la comunidad entera se viste con sus mejores galas, acude a los danzantes sagrados y se regocija en un espectáculo que es mitad liturgia y mitad éxtasis colectivo. Es ahí donde la oscuridad butanesa se ilumina, no con neón ni reflectores, sino con la luz cálida de la devoción compartida. Y sin embargo, a pesar de toda esta belleza, la vida en Bután también está llena de contradicciones silenciosas. La juventud se encuentra dividida entre el respeto a las tradiciones y la atracción por el exterior. Algunos abandonan los valles para probar suerte en India, Tailandia o incluso Australia. Otros se quedan, pero viven con un ojo en YouTube y otro en la montaña. Es un país donde la señal de celular puede fallar durante horas, pero donde los adolescentes bailan en TikTok con la misma energía que en Nueva York. El gobierno enfrenta el reto de mantener esa delicada armonía entre el aislamiento y la integración. Saben que no pueden vivir eternamente al margen del mundo, pero también saben que abrir demasiado rápido podría ser fatal para el alma butanesa. Por eso cada paso hacia la modernidad se toma con lentitud, como quien avanza con una vela en la oscuridad. Bután no es un paraíso sin problemas. Bután no es un paraíso sin problemas, pero sí es un espejo raro que refleja una posibilidad distinta. Un modo de vida donde la lentitud, la austeridad y la espiritualidad no son defectos, sino virtudes. Y en ese reflejo quizás hay algo que el resto del mundo ha olvidado. En la cima del mundo, gobernado no por ambición, sino por compasión, existe una figura que parece salida de un cuento medieval, el Rey Dragón. Así se conoce al monarca de Bután, un título que más que político es espiritual. Mientras los países modernos se debaten entre democracias convulsas y sistemas autoritarios, Bután camina por una línea distinta. Aquí, el rey no es un déspota ni una figura decorativa, es un padre, un guía moral, casi una encarnación viviente del equilibrio nacional. La actual dinastía Wangchuk gobierna desde 1907, pero no gobierna como lo hacen los monarcas en otros rincones del planeta. En Bután, la monarquía ha sido, paradójicamente, una herramienta para democratizar el país desde adentro. Fue el cuarto rey, Jigme Singye Wangchuk, quien, en una decisión sin precedentes, renunció voluntariamente al trono en pleno auge de su popularidad. La razón, su visión de un Bután donde el pueblo no dependiera eternamente de la figura de un rey, sino que aprendiera a caminar con sus propias piernas. Aquella decisión, tomada en 2006, sorprendió al mundo. En un país donde el monarca es profundamente amado, abdicar por voluntad propia fue visto como un acto de iluminación. Desde entonces, su hijo, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, asumió el trono. Joven, carismático, formado en Oxford, el nuevo rey representa la modernidad que Bután tanto teme como necesita.
Sin embargo, su liderazgo ha mantenido la línea de continuidad. Desarrollo sí, pero sin destruir el alma del país. Lo fascinante es cómo la figura del rey se mezcla con la fe budista. No es un dios, pero tampoco es solo un hombre. Su autoridad no proviene de la fuerza, sino del respeto espiritual. Cuando el monarca habla, el pueblo escucha, no por miedo, sino por reverencia. Y esto ha sido clave para sostener el modelo único de Bután, un país que vive en equilibrio entre la tradición más rígida y una modernización selectiva. El rey, junto a los monjes y líderes espirituales, guía las grandes decisiones nacionales. El Comité de Felicidad Nacional Bruta, por ejemplo, no es una broma. Es una institución real que evalúa el impacto de las políticas públicas no solo en lo económico, sino en la cultura, la salud mental, el medio ambiente y los valores comunitarios. Antes de construir una carretera se consulta su impacto espiritual. Antes de abrir un comercio internacional, se estudia su influencia en la identidad local. Este modelo, aunque utópico en apariencia, ha funcionado porque Bután ha sabido mantenerse pequeño. Con poco más de 700.000 habitantes, la cohesión social aún es posible. Las diferencias religiosas son mínimas. El idioma nacional, Dzongkha, es hablado por la mayoría y las estructuras comunitarias son fuertes. Esta homogeneidad ha permitido que el liderazgo monárquico y espiritual no se convierta en una fuente de conflicto, sino en un pilar de estabilidad. Pero gobernar en Bután no significa sentarse en un trono de oro. Significa recorrer montañas, visitar aldeas remotas, hablar con campesinos, escuchar a los monjes ancianos. Significa caminar en silencio entre los arrozales y sentarse a tomar té de mantequilla con las mujeres que hilan lana en las colinas. El rey butanés no vive encerrado en palacios. Lo verás participando en festivales religiosos, caminando sin escolta por las calles de Thimphu, abrazando niños y consultando a astrólogos antes de tomar decisiones de Estado. Y es que en Bután la astrología es más que una superstición. Es parte integral de la política, la medicina, la agricultura y el matrimonio. Cada decisión importante se alinea con los ciclos lunares y los signos del zodíaco tibetano. No se firma una ley sin consultar primero si las energías del día son propicias. No se inaugura una escuela sin la bendición de los lamas ni la lectura de los astros. Este sincretismo entre misticismo y administración pública podría parecer risible en otras latitudes, pero en Bután es lo normal. Es parte del delicado equilibrio que sostiene el país. La monarquía también ha sido clave en la protección del medio ambiente. Bajo mandato real, más del 60% del territorio debe permanecer cubierto por bosques. Y no es solo una ley en papel, es una realidad tangible. En Bután, cortar un árbol sin permiso puede ser un acto tan grave como robar. La naturaleza es sagrada. Los espíritus habitan en los ríos, las montañas y los bosques. Construir un camino implica pedir permiso al espíritu del terreno. Molestarlo podría traer enfermedades, sequías o mala fortuna. Esta visión animista se entrelaza con el budismo y genera una forma de vida profundamente ecológica. Mientras otros países hablan de sostenibilidad, Bután la vive desde hace siglos, no porque esté de moda, sino porque su cosmovisión así lo dicta. La montaña no es solo un recurso, es una deidad. El río no es solo agua, es un ser viviente. Y esa devoción por la tierra ha convertido a Bután en el único país del mundo con huella de carbono negativa, es decir, absorbe más dióxido de carbono del que emite. Esta relación con la naturaleza está presente en la vida cotidiana. La agricultura, por ejemplo, sigue siendo la principal fuente de sustento, pero no es una agricultura industrial, es manual, ancestral, ligada a los ciclos lunares y a las bendiciones religiosas. Cada siembra inicia con un ritual, cada cosecha con una ofrenda. Los butaneses cultivan arroz rojo, maíz, trigo, yuca y sobre todo una paz interior que brota desde la tierra misma. En los monasterios los monjes siguen reglas estrictas. Comienzan su día antes del amanecer, recitando mantras durante horas, estudiando textos antiguos y meditando en soledad. No buscan fama ni iluminaciones rápidas. El camino espiritual en Bután es arduo, silencioso, sin espectáculo. A veces pasan semanas en retiro, alimentándose solo de té, sin hablar, sin moverse. Desde niños son entrenados en la paciencia, la devoción y el desapego. Y esos monjes son parte vital de la comunidad. No solo oran, también aconsejan, curan, resuelven disputas, enseñan.
En algunas regiones remotas, los lamas son la única autoridad real. Los aldeanos los consultan para todo: cuándo plantar, cuándo casarse, cómo sanar un dolor de estómago. Esta confianza absoluta en la sabiduría espiritual ha hecho de los templos lugares de reunión, de aprendizaje y de refugio, incluso para los jóvenes, que a pesar de las redes sociales y la influencia externa, siguen considerando la vida monástica como una opción valiosa. No obstante, el avance de la tecnología también ha llegado. Aunque con retraso, el Internet ha penetrado hasta los valles más escondidos. Muchos niños estudian ahora con tablets y en Thimphu ya hay cafés con Wi-Fi. Pero esta digitalización se vive con ambivalencia. Por un lado, permite la educación, el acceso a información global, la conexión con familiares emigrados. Por otro, pone en riesgo esa armonía cultural que el país tanto ha protegido. Los ancianos lo miran con cautela. Temen que la juventud olvide los cantos tradicionales, las leyendas orales, las danzas rituales. Temen que el deseo por tener un iPhone reemplace la felicidad de compartir una caminata bajo la lluvia. Y ese miedo no es infundado. En las últimas décadas se ha visto un aumento en los casos de depresión juvenil, algo casi inexistente en generaciones anteriores. El contraste entre el mundo virtual y la realidad rural puede ser abrumador. Pero el gobierno, los monjes y los propios padres están intentando adaptarse sin perder la esencia. Una de las estrategias ha sido integrar los valores butaneses en la educación formal. En las escuelas, junto a las matemáticas y las ciencias, se enseña meditación, se enseñan técnicas de respiración, prácticas de gratitud y ejercicios de atención plena. No como adornos, sino como asignaturas centrales. La idea es simple: formar ciudadanos no solo productivos, sino equilibrados, conscientes de sí mismos y del entorno. Y es que la felicidad en Bután no es entendida como euforia, ni como acumulación de placeres. Es serenidad, presencia, conexión. No depende de lo que se posee, sino de cómo se vive lo que se tiene. En un mundo saturado de estímulos, Bután nos recuerda que quizás lo que falta no es más información, sino más silencio. Aunque el discurso de la felicidad lo inunda todo, no es oro todo lo que reluce. En Bután, el concepto de plenitud convive con una oscuridad cuidadosamente gestionada, una oscuridad real, literal y también simbólica, porque mientras las montañas resplandecen de espiritualidad, hay sombras que pocos se atreven a mirar de frente. Este capítulo no es una denuncia, sino una exploración de las paradojas que hacen de Bután un lugar fascinante, precisamente porque no encaja del todo ni en la utopía ni en la miseria. Empecemos por lo tangible, la infraestructura energética. A pesar de ser un país montañoso con abundantes recursos hídricos, gran parte de Bután sufre frecuentes cortes de electricidad. Especialmente en las zonas rurales, la vida transcurre entre linternas, fogatas y candelabros improvisados. El acceso a la electricidad no está garantizado, y aunque las grandes hidroeléctricas exportan energía a India, muchos hogares locales viven aún en penumbra. Esa contradicción entre lo que se tiene y lo que se distribuye se repite en otros aspectos del país. El transporte, por ejemplo, es un laberinto de tiempos inciertos. No existe red ferroviaria. Las carreteras son angostas, serpenteantes y en muchos casos peligrosas. Viajar de una ciudad a otra puede tomar días, no por la distancia, sino por la complejidad del terreno. Los deslaves son comunes. Y si uno vive en una aldea remota, puede pasar semanas sin ver un automóvil. El aislamiento es parte del paisaje, parte del encanto y también parte del sacrificio. En cuanto a la salud pública, Bután ha hecho avances notables, especialmente en la medicina preventiva. Pero aún hay brechas profundas. Muchos tratamientos especializados no están disponibles en el país. Para enfermedades graves, los pacientes deben viajar a India o Tailandia. El Estado subsidia algunos de estos traslados, pero no siempre es suficiente. En los pueblos, las clínicas carecen de medicamentos y personal suficiente. Y cuando un lama recomienda una cura espiritual, muchos optan por esa vía antes que por una medicina moderna. Esta espiritualización del sufrimiento tiene raíces hondas. En el budismo butanés, el dolor se acepta como parte del karma individual. Enfermarse no es un castigo, pero tampoco una injusticia. Es una oportunidad para purificar el alma, para entender la impermanencia. Por eso, en Bután se llora poco y se acepta mucho, pero aceptar no siempre significa resolver. La esperanza de vida ronda los 70 años,
Y aunque las cifras no son dramáticas, la calidad del servicio médico es desigual. El sistema judicial, por su parte, es una mezcla entre derecho moderno y resoluciones comunitarias. Muchos conflictos se resuelven en el seno de las aldeas, con la intervención de ancianos y lamas. El castigo no es la norma, la reconciliación lo es. Sin embargo, en los casos graves, como violencia doméstica, abusos o delitos sexuales, esta visión puede resultar problemática. Hay silencios forzados. Hay mujeres que no denuncian por temor al estigma o por presión espiritual. La armonía, a veces, se impone a la justicia. Y es que el rol de la mujer en Bután también navega entre la visibilidad y la contención. A diferencia de otros países asiáticos, las mujeres herezan propiedades y pueden dirigir negocios. En las ciudades hay médicas, juezas, maestras y empresarias. Pero en las zonas rurales, la vida femenina aún está sujeta a códigos tradicionales. La virginidad prematrimonial es valorada, la sumisión espiritual es esperada. Aunque la violencia doméstica está penada por ley, su denuncia aún es escasa. No por falta de herramientas, sino por una cultura del silencio que privilegia la armonía familiar por encima del escándalo público. La sexualidad, en general, es un tema tabú. En los monasterios la represión es férrea. Los monjes hacen votos de celibato desde jóvenes, pero en las aldeas los matrimonios arreglados aún son comunes y la educación sexual casi inexistente. Se valora la pureza. Se teme al deseo y ese miedo, muchas veces, se traslada a políticas públicas conservadoras. El acceso a Internet, por ejemplo, está regulado. No hay censura directa, pero sí un férreo control social. Las páginas con contenido sexual, violento o ideológicamente peligroso están bloqueadas. Los medios de comunicación, en su mayoría estatales, reproducen el discurso oficial sin demasiadas críticas. Y los pocos periodistas independientes saben que hay límites invisibles que no deben cruzar. Bután no es una dictadura, pero tampoco es una democracia liberal. Es un país que se gobierna con mano suave, pero firme. Un país donde la opinión pública existe, pero se expresa en susurros. Donde el disenso no es perseguido, pero sí desincentivado. Donde el rey escucha, pero no se le cuestiona en voz alta. Es una coreografía de respeto, de códigos no escritos, de silencios que hablan más que las palabras. En el ámbito educativo, la alfabetización ha crecido enormemente en las últimas décadas. Los jóvenes estudian en Tsongkhá e inglés y muchos sueñan con salir del país. Pero salir no es fácil. El pasaporte butanés es limitado, las oportunidades laborales en el extranjero escasean y la formación técnica aún está rezagada. La paradoja es clara. Un país que se protege del exterior ha generado una juventud que quiere explorar el mundo. Pero cuando lo intenta, descubre que el mundo no siempre está dispuesto a recibirla. Otro aspecto poco explorado es la migración interna. Muchos jóvenes dejan las aldeas para instalarse en Thimphu o Paro. Esto ha provocado una lenta despoblación rural y un crecimiento urbano que el país aún no sabe gestionar del todo. La capital butanesa, Thimphu, no tiene semáforos. El tráfico lo dirige un agente con guantes blancos. Pero el crecimiento ha generado congestión, basura y una arquitectura que poco a poco se aleja de la tradición. Y ahí entra otro dilema. ¿Cómo conservar la identidad sin congelarse en el pasado? Bután prohíbe la entrada de grandes cadenas internacionales. No verás un McDonald's ni un Starbucks. Los edificios deben seguir una estética tradicional. Los carteles publicitarios están limitados, pero a medida que crecen los negocios locales, surgen tensiones. Jóvenes que quieren vestir ropa occidental, usar maquillaje, escuchar reggaetón, viajar sin restricciones. El gobierno intenta mediar con sabiduría. Ha permitido conciertos, festivales modernos, incluso competencias de TikTok. Pero impone límites. Las escuelas enseñan danzas tradicionales y los trajes nacionales, el go y la kira, son obligatorios en instituciones públicas. La felicidad nacional bruta incluye el mantenimiento del patrimonio. ¿Pero ese patrimonio puede coexistir con la globalización? En el turismo, la estrategia ha sido clara. Exclusividad antes que masividad. Bután cobra una tasa diaria a cada visitante extranjero, que puede llegar hasta los $200, para limitar el impacto cultural y ambiental. Esto ha hecho del país un destino casi místico, reservado para viajeros de élite. Pero también ha generado desigualdades. No todos los butaneses se benefician del turismo.
Las comunidades más alejadas apenas ven pasar extranjeros, y el ingreso económico se concentra en zonas urbanas o controladas por empresas familiares. Aún así, la política funciona. Bután no ha sido devorado por el turismo de masas. Sus templos no están colapsados por selfies. Sus senderos de montaña no están erosionados por caravanas de mochileros. Su esencia, al menos por ahora, se mantiene intacta. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Porque hay una presión creciente. Desde India, desde China, desde la propia población joven. La globalización no se detiene en la frontera. Llega por satélite, por fibra óptica, por ideas. Llega con películas, con canciones, con sueños que contradicen la simplicidad tradicional. Y es ahí donde reside la tensión más profunda de Bután. Ser feliz no significa estar inmóvil, pero moverse demasiado puede quebrar lo que aún lo hace especial. ¿Puede un país ser moderno y a la vez profundamente espiritual? ¿Puede abrirse sin perder el alma? Bután no ha respondido con discursos, sino con decisiones lentas, meditadas, a veces contradictorias. Un paso adelante, otro atrás. Un experimento constante, una búsqueda colectiva de equilibrio. Porque al final, esa oscuridad que tanto sorprende no es símbolo de atraso, sino una decisión. Vivir sin la sobreexposición del mundo moderno, resistir a la avalancha digital, mantener el misterio, la penumbra sagrada donde aún habitan los dioses del Himalaya. Bután no es un país hecho para todos, no seduce con las luces de las grandes ciudades ni con los rascacielos que tocan el cielo. No compite por tener la mejor conexión a Internet ni por producir los influencers del mañana. En lugar de eso, se mantiene firme, como una isla elevada entre las nubes, preservando una forma de vida que, para muchos, parece extinta. Y lo más impactante es que lo hace con plena conciencia de su rareza. Bután no solo sabe que es diferente, se esfuerza por seguir siéndolo. El país, rodeado por dos gigantes como India y China, ha perfeccionado el arte del equilibrio geopolítico. No tiene ejército permanente, pero sí acuerdos de defensa estratégica con India. No reconoce a muchos países del mundo, pero mantiene relaciones diplomáticas con socios específicos y confiables. No participa en guerras, no exporta armamento, no persigue la fama internacional. Su arma más poderosa ha sido, curiosamente, la idea de la felicidad como política de Estado. Una idea que, sin quererlo, ha funcionado como un escudo diplomático ante la globalización agresiva. Sin embargo, ese discurso de la felicidad nacional bruta ha sido también criticado por académicos y activistas. Muchos señalan que se ha convertido en una herramienta para disuadir las críticas, que en nombre del bienestar colectivo se silencian problemas estructurales como la pobreza rural, la falta de libertad de expresión o la discriminación hacia minorías religiosas y sexuales. Y aunque Bután ha avanzado en derechos humanos, aún no reconoce legalmente los matrimonios homosexuales. Tampoco existe una legislación clara sobre identidad de género. En los monasterios el tema es tabú y en la sociedad aún es tratado con incomodidad o burla. Lo mismo ocurre con las castas y las migraciones internas. Aunque la constitución butanesa habla de igualdad y equidad, en la práctica existen grupos marginados. Uno de los más invisibilizados es el de los Lhotshampa, una comunidad de origen nepalí que fue expulsada en los años 90 y cuyas tierras fueron confiscadas. Más de 100.000 personas terminaron en campos de refugiados en Nepal sin que hasta hoy se haya logrado una reparación completa. Es una herida abierta que contrasta con la imagen de armonía perfecta. Además, hay comunidades internas que viven aisladas incluso dentro del propio país. Algunas aldeas del este o del sur siguen sin acceso regular a escuelas o atención médica. Sus idiomas locales no están protegidos. Y su modo de vida tradicional, aunque admirado, muchas veces es romantizado sin considerar las dificultades reales. La falta de agua potable, el trabajo agrícola intensivo, las enfermedades endémicas. La felicidad en Bután no es homogénea. No todos la experimentan de la misma forma. A pesar de estas tensiones, el país ha sabido reinventarse en varias áreas. Uno de los casos más curiosos es el de la arquitectura moderna, que ha logrado fusionar la estética tradicional butanesa con nuevas tecnologías ecológicas. Los edificios, incluso los más recientes, conservan sus tejados curvos, ventanas talladas y colores simbólicos. Pero muchos ya cuentan con sistemas solares, recolección de aguas pluviales y materiales sostenibles.
Esta combinación entre pasado y futuro ha generado una identidad arquitectónica única en el mundo. También en la educación se han dado pasos arriesgados. En algunas escuelas se enseña meditación como parte del currículo. Los estudiantes practican la atención plena, aprenden sobre compasión y ecuanimidad junto a matemáticas y ciencias. El sistema educativo no busca solo formar trabajadores, sino seres humanos conscientes. Y eso, en un mundo de productividad frenética, es una revolución silenciosa. La digitalización, por su parte, avanza con lentitud, pero con dirección clara. En Thimphu ya existen hubs tecnológicos que buscan desarrollar software, aplicaciones y soluciones digitales al estilo bhutanés. Jóvenes programadores están creando redes sociales locales, plataformas de e-learning y servicios públicos digitales. Pero todo esto se hace sin renunciar a los principios espirituales. La tecnología debe servir al bienestar, no a la distracción vacía. Esa es la filosofía. En lo ambiental, Bután sigue siendo un ejemplo mundial. No solo es carbono neutral, es uno de los pocos países que absorbe más dióxido de carbono del que emite. Más del 70% de su territorio está cubierto por bosques. La Constitución exige mantener al menos el 60% como cobertura forestal para siempre. Y no se trata solo de árboles, se trata de una visión del mundo en la que la naturaleza no es un recurso, sino una entidad viva, sagrada, con la que se convive y se dialoga. Esta conexión espiritual con la tierra se ve claramente en las festividades religiosas. En los festivales de Chechu, los pueblos enteros se visten con sus mejores galas, decoran los templos con banderas de oración y bailan al ritmo de máscaras que representan dioses, demonios y animales sagrados. No es un espectáculo turístico, es una ceremonia de purificación colectiva, una renovación del alma, y aunque hoy los turistas también pueden presenciar estas danzas, los locales siguen practicándolas con devoción genuina. Otro fenómeno fascinante en Bután es la figura del Drangpon, jueces monjes que combinan el conocimiento legal con la sabiduría espiritual. En sus tribunales no solo se imparten penas, se ofrecen consejos, se media, se busca la reparación del daño desde el perdón y no desde el castigo. Esta figura ha generado interés en sistemas judiciales de otros países que exploran formas más restaurativas de justicia. En lo cotidiano, la vida en Bután puede parecer simple, pero está cargada de profundidad. Las personas se saludan con reverencias, no con apretones de mano. Las conversaciones están llenas de pausas y silencios significativos. La hospitalidad es parte de la cultura. Ofrecer té con mantequilla o arroz con curry es casi una obligación moral. Y si un extranjero llega a una casa sin avisar, lo invitan a entrar, no se le cuestiona. Sin embargo, esa misma amabilidad puede ocultar ciertas tensiones. Los butaneses son cordiales, pero también reservados. No todo se dice, no todo se revela. Existen códigos sociales que los forasteros deben aprender si desean integrarse. Por ejemplo, criticar al rey, aunque sea en broma, es visto como una falta de respeto gravísima, y hablar demasiado de política, religión o sexo puede considerarse una invasión del equilibrio personal. Los extranjeros, además, nunca se sentirán del todo parte del país. Bután protege su identidad con celo. No se permite comprar tierras si no se es ciudadano. No se puede obtener la nacionalidad fácilmente. Los matrimonios mixtos son poco comunes y aunque el turismo crece, la idea de colonización cultural se combate con fuerza. El butanés valora lo suyo, sabe que su país no necesita parecerse a nadie y aunque observa con curiosidad el mundo exterior, no se arrodilla ante él. Ese orgullo silencioso es una de las claves de su resiliencia. Bután no quiere ser Silicon Valley, ni Dubái, ni Tokio. Quiere ser Bután y está dispuesto a pagar el precio. Aislamiento, lentitud, carencias, pero también paz interior, tiempo, conexión. Porque en este rincón del Himalaya, el tiempo tiene otro ritmo. Las montañas no se apuran, los glaciares no corren. La gente vive menos ansiosa, menos intoxicada de estímulos, más presente. Quizás eso es lo que el mundo ha olvidado. Que vivir no es solo producir, ni acumular, ni ganar. Que vivir también es respirar, contemplar, morir con dignidad. En Bután la muerte no es un enemigo, es una maestra. Por eso se la contempla desde temprano. Por eso los monjes meditan en cementerios. Por eso las historias familiares incluyen fantasmas, ciclos kármicos y reencarnaciones, porque la felicidad aquí no es una euforia fugaz,
Es una serenidad construida sobre el reconocimiento de lo inevitable. Y esa serenidad, aunque extraña para las lógicas modernas, es quizás el verdadero tesoro de Bután. No está en sus paisajes, ni en sus templos, ni en sus eslogans turísticos. Está en la manera en que los butaneses caminan, saludan, observan el mundo. Está en esa mirada que no necesita tenerlo todo para sentirse completo. En ese corazón que sabe perder, en esa mente que sabe detenerse. Mientras el mundo se acelera hacia la inteligencia artificial, los metaversos y la conquista de Marte, Bután permanece ahí, callado, firme, sagrado. No porque ignore el futuro, sino porque ha entendido algo esencial, que la verdadera evolución no siempre consiste en correr hacia adelante, sino en recordar de dónde venimos. Y quizás en esa oscuridad elegida, lejos del ruido, lejos de las pantallas, lejos del ego, Bután no esté atrasado, sino un paso por delante del resto del mundo.